un agrado presentar este cuerpo de trabajo después de ah, unos meses de haber iniciado este proceso. Um, disculpe que me voy a disculpar primero que voy a hablar un poco en voz baja, pero espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, me avisan. También por mi español, yo soy originalmente, o sea, soy de Inglaterra. Llevo muchos años, no años seguidos, pero bastantes años en América Latina, por eso hablo español, con un poco de acento de Chile. Um, y, um, eh, y eso, pero siento que puedo darles la presentación en español, pero si no se entiende algo, me avisan. Um, entonces, que nosotros vamos a hablar primero sobre Spheric, um, a petición así para que sepan de qué somos y vamos a iniciar con el estudio más a nivel macro y luego en la parte posterior de esta presentación voy a hablar más bien a nivel especie y sobre oportunidades específicas. Y no sé si hay tiempo para preguntas al final, pero yo felizmente voy a contestar y dar amplio tiempo a que me pueden preguntar cosas puntuales. Estoy a su disposición. Ok, primero que Spheric. Nosotros tenemos dos unidades principales. Nosotros estamos enfocados en más, Spheric Research es más en el lado commodity de mariscos. Seguimos bastante los pescados blancos, otros tipos de mariscos. Y nosotros tenemos un enfoque global. Somos un equipo de unos 6 personas. Hay una persona en el lado consumer que está en Boston, en Estados Unidos. Yo divido mi tiempo entre Inglaterra y en América Latina. Está Oriana Aguillón. Ella lleva varios años conmigo, ha sido fundamental en este trabajo. Ella es de Venezuela. Y también tuvimos mucha ayuda de una persona nueva con nosotros que se llama Pilar Valenzuela, que está en la ciudad de Ovalle, en Chile, en el norte de Chile. Tenemos también una colega en Croacia que ve mucho también el tema de pescados blancos. El trabajo que hacemos de consumidor es más muy de encuestas y entendiendo cómo los consumidores compran mariscos, y el research es como más el upstream, la oferta. Ok, voy a cambiar de... Nosotros hemos trabajado con bastantes empresas grandes y también gobiernos, con las Naciones Unidas y también últimamente con el brazo del gobierno federal de Estados Unidos, NOAA. Hemos estado desarrollando también reportes sobre pescados blancos. Um, entonces, que esos son algunos de los clientes. Nosotros también tenemos reportes, hacemos muchos reportes sobre la industria. Han sido citados en el The Economist. El año pasado, hace 2 años, estuve en el Babbage, que es como el podcast científico del Economist hablando de acuicultura. Y bueno, algunos otros hay. Que pueden ver en la presentación. Y algunos casos que hemos hecho en el pasado, yo destaqué aquí dos que eran relevantes últimamente. El trabajo, estamos en este momento desarrollando un reporte sobre las seriolas, que es un trabajo que nos lleva bastante a Japón, porque es un pescado que se cultiva en Japón y es muy popular en el sushi de Estados Unidos. El producto se llama hamachi allá, se ve en muchas partes y Estados Unidos precisamente quiere desarrollar su industria de acuicultura. Entonces, que hemos estado en este proyecto. También menciono uno de Avalon que nos llevó a Asia en los últimos 12 años.
perdón, 12 años, 12 meses, viendo muchos cambios profundos en esa industria. Hay mucho aumento de oferta en China y ha cambiado básicamente el landscape para todos los que exportan a esa región. Entonces, llegamos a este proyecto que se trata de las oportunidades de incrementar la oferta de Perú en Vietnam y Indonesia. Um, Voy a hablar un poco sobre cómo realizamos este proyecto y también como también los resultados de mi viaje allá. Um, no es la primera vez que estoy allá en esa parte del mundo. Hace en 2018 era la primera vez que estaba viendo el tema de Vietnam con mariscos y de hecho nosotros hemos trabajado con la Asociación Exportadora de Vietnam de Mariscos, que representa a más de 10.000 millones de dólares de exportaciones que hace ese país. Entonces, que lo bueno que con este trabajo es que comenzamos conociendo a base a la Asociación Exportadora y nos han ayudado a conectar con empresas de importancia. ¿Qué se puede decir sobre, esto es de alto nivel y la verdad que vamos a entrar en detalle, pero estos son dos países muy importantes, tanto en su crecimiento económico en el mundo, como también su rol en el mercado de mariscos. Um, en el caso de ambos, tienen muy alto consumo de mariscos, en unos 40 kilos per cápita. Um, Ese número es un poco, es un poco gris y voy a entrar en eso. Pero son países de alto consumo y también son países que están creciendo de forma muy alta. Entonces, que representa una muy buena oportunidad en este momento de establecer lazos. Y también lo que ofrece estos dos países es que no solo son mercados destino para su consumo final, sino también Vietnam especialmente tiene una industria de reprocesamiento y de reexportación que tiene para mí una relevancia especial en este momento, porque la tendencia en el mundo a nivel retail es que la gente quiere productos listos para cocinar. No quieren estar, especialmente la gente joven, no quiere estar en su cocina preparando comidas de cero. Quieren tener cosas que están listos para poner en el horno o en un air fryer o en una microondas. Y esa tendencia se ve en todo el mundo. Y es muy característico de las generaciones milenio y de generación Z. Y creo que es permanente y estos países se están posicionando en ese segmento que va a ser realmente el futuro de la industria de mariscos. A mi juicio, la industria de carne ya va más avanzado con eso y ha ganado mucho terreno. Si uno ve las estadísticas de Estados Unidos en el consumo de carnes, va muy bien precisamente porque están muy a la vanguardia de esa tendencia. Otro punto que también vamos a mencionar, que vamos a entrar en más detalle, estos dos países son por excelencia productores de alto nivel en acuicultura y también en otras proteínas como el pollo y el chancho. Y son países que tienen una autosuficiencia en proteínas. Y es importante destacar ese punto, porque, por ejemplo, Perú exporta carnes baratas, pescados baratos a distintos países del mundo, por ejemplo, la caballa y el recurso pelágico, que va a muchas partes del mundo y alimenta a países que son
deficitarios en proteínas baratas, especial en África. Si uno ve la caballa va, por ejemplo, a Costa de Marfil. Y no es el caso de estos dos países. Son muy grandes productores de proteínas baratas. Eso no quiere decir que no hay una oportunidad en estos dos mercados. Todo lo contrario. Hay una clase media emergente con mayor poder de compra. Se están rápidamente convirtiéndose en países con clase media y quieren probar otros tipos de comida. Y dentro de eso hay una importante oportunidad en ciertas especies. Y bueno, voy a dejar eso para después de la presentación. Vamos a avanzar aquí. Este cuerpo de trabajo fue dividido en 4 partes y tengo que agradecer a PROMPerú por haber hecho un cuerpo de trabajo muy detallado y que nosotros seguimos en 4 fases. Lo primero, nosotros tuvimos que identificar las empresas de importancia en la importación de estos productos. Nosotros en este caso ocupamos muchas búsquedas, también ocupando las herramientas de última tecnología, el IA, pero principalmente guiándonos en las cifras de importación. ¿Cuáles son las empresas más importantes en este momento, los jugadores clave? Y en nuestra visita tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia de alto nivel en Vietnam que se llama VietFish. El timing de eso fue excelente y pudimos conocer más actores. Entonces, y en Indonesia fue otro caso. Era un poco más difícil. Tuve que usar más mi red de contactos. Con suerte tenía contactos con alguien que conocía muy bien a la asociación exportadora y vía él pudimos entrar y visitar varias plantas en Indonesia. Y de hecho en Indonesia visitamos más ciudades que en el caso de Vietnam. Nosotros nos encargaron de escribir un reporte muy contundente que tiene 32,000 palabras y extiende, si no me equivoco, por 107 páginas. Se ve la portada de ese reporte ahí y bueno, eso dejo con la dispersión por Perú. Y también hay un documento que tiene todas las entrevistas y las notas que recopilamos. Y estamos acá hablando de los resultados en breve de lo que hicimos. Un poco del viaje y voy a tratar de llegar al contenido más importante que son las conclusiones, pero solo un poco de cómo hicimos esto. Nosotros hicimos 12 de las entrevistas en Vietnam y si uno piensa que Vietnam tiene un rol tan importante en la industria de mariscos, dimos un poco más de importancia a ese mercado, pero también hicimos 8 en Indonesia y también visitamos más lugares. Logísticamente no es tan fácil coordinar un viaje a Indonesia porque se trata de muchas islas, muchos pueblos, pero tuvimos en las 2 islas más importantes, que es Java y Sumatra, y hicimos 3 ciudades en Java. Nosotros tuvimos dentro de las entrevistas mucho que son de las empresas más grandes. De hecho, encontramos más interés y más posibilidad de hablar con los actores grandes que los pequeños. Y bueno, tengo ciertas teorías sobre eso, pero principalmente hay mucho interés. Encontramos mucho interés en el sector de reprocesamiento y de reexportación. Tuvimos la buena suerte de coincidir con el evento VietFish
Y también pude realizar por lo menos 2 o 3 entrevistas más en los Países Bajos, en el Global Shrimp Forum, donde había actores de ambos países. Y también volver a hablar con algunas de las personas que habíamos entrevistado en Asia. Y acá no les voy a aburrir demasiado con mi journal de vacaciones, no, de vacaciones, de los recorridos, pero había bastante entrevistas, tanto en plantas de procesamiento como también en el caso de, bueno, Minfu es, salvo Santa Priscila en Ecuador, es probablemente la empresa de camarones más grande del mundo. Su sede central está en la ciudad de Ho Chi Minh. También me quisieron mostrar una tecnología que ya se está empleando en Perú. Y muchos de los productores en Vietnam, gracias a Minfish, tuvimos varios. Y también tuvimos bastantes reuniones en plantas procesadoras en Indonesia. Sumatra fue mi última parada en ese viaje y finalmente uno de los más grandes exportadores en la ciudad de Utrecht, en Países Bajos. Ok, suficiente sobre esa fase. Vamos a hablar primero sobre macro, Vietnam e Indonesia, y después vamos a hablar sobre las entrevistas y las oportunidades en las especies. Y déjeme ver cómo nos va con tiempo. Estamos con 24. Perfecto. Ok. Bueno, Vietnam e Indonesia tienen básicamente mucho de la población en Asia, fuera de China y India, son muy poblados. Tienen un alto consumo de mariscos y también hay un crecimiento importante en ambos países en este momento. Vietnam está creciendo realmente a más de 2 veces el promedio mundial. Por el Banco Mundial dicen que crecimiento PIB en el mundo está en un 3% y en este momento Vietnam va en más del doble eso. Y también, bueno, Indonesia va a un ritmo algo menor. De hecho, el último día que estuve en Indonesia hubo protestas fuertes, un poco de conflicto social que más que nada se trataba de la generación Z. Después se replicaba esas protestas en Nepal y otros países de la región. Son países que están pasando por una transformación económico un poco parecido a lo que pasaba tal vez en Perú hace unos 10, 15 años atrás, donde están pasando por un nivel PIB per cápita 3 o 4 mil a algo mayor. Y eso es precisamente cuando la gente empieza a cambiar un poco sus hábitos. Y hay una clase media emergente que es importante destacar también. Voy a hablar aquí un poco sobre el consumo de mariscos. Ambas cifras son muy altas. Por ejemplo, en Perú es el consumidor más alto de mariscos en la región de Sudamérica. Tiene un consumo de 25 kilos per cápita. Algunos países como Argentina es menos de 10 kilos. Estos países tienen doble esa cantidad y mariscos es muy importante en su dieta. Sin embargo, no es tan em, consistente. Y me explico. Indonesia, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió es que las islas de Java, que es el más poblado, y Sumatra tienen bastante consumo de pollo y carnes terrestres. Y en las islas está todo el consumo de pescado. Entonces, que cuando hablamos de las proteínas baratas, por ejemplo, las islas como Sulawesi, que está al norte del país que ven en el mapa, tiene un consumo altísimo de mariscos. Y eso es porque eso es la proteína de la isla. Se captura
en el puerto y se consume en un radio de pocos kilómetros, porque no hay cadena de frío. Hay las islas con más infraestructura, que son esos dos principales, y Java, aunque no es el más grande en el mapa, precisamente tiene la mayor parte de la población del país. Hay logística, hay carreteras, hay una cadena de frío, y es ahí donde se consume menos mariscos. Entonces, que eso es algo que tomar en cuenta. Vietnam es un poco diferente porque casi toda la población vive al lado o muy cerca de la costa, dentro de unos 60 kilómetros. Y es bastante diferente. El pescado tiene un rol en la dieta más importante en todo el país, pero también consumen pollo, es gran productor de chancho también. Entonces, que hay que entender que no es tan sencillo entender esto. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? Bueno, en el año 2001, Perú entra en la región que es el CPTPP, que básicamente comenzó siendo un grupo de países en la cuenca pacífica que hacen la posibilidad de hacer libre comercio. Sin embargo, hace poco tiempo, mi país, Reino Unido, entró en este bloque y no tiene nada que ver con el Océano Pacífico, está muy lejos de ahí. Y también entró Canadá, y de hecho estaba escuchando unos comentarios en los últimos tiempos sobre el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, que habla de que este bloque podría ser muy importante en un grupo de países que son una alternativa al mercado estadounidense. Y eso es algo importante que tomar en cuenta. Pero Vietnam, dentro de eso, en la industria de mariscos precisamente, es de suma importancia. En el acuerdo de libre comercio con Indonesia es algo más reciente. Se firmó el acuerdo en octubre de este año. La parte, no todo está listo. Se está poniendo en fases el libre comercio, y tiene que pasar por una aprobación legislativa para que ese libre acceso de los productos está en vigor. Ok. Nosotros comenzamos con este estudio que es muy bueno, sí, es de un reporte que se llama The Future of Proteins. Y básicamente lo que hace, en pocas palabras, es posicionar a Vietnam y Indonesia entre los países que van a tener mayor aumento en el consumo de proteína en los próximos años. Y de hecho, acá se menciona un crecimiento muy, muy importante en la clase consumidora, y también un crecimiento eh, también bueno, va a haber un crecimiento más fuerte que en el mismo China, por ejemplo, y Tailandia, Tailandia ya ha vivido un crecimiento per cápita también en la última década. También vamos a hablar de las megaciudades, porque van a ser muy importantes en la recomendación final. Acá habla del tipo de proteína que busca el consumidor en estos países. Y lo que se nota es que la pesca y la acuicultura va a tener un rol bastante importante en, en lo que va a ser la demanda de estos productos. Um, Estos países no van a incrementar así enormemente su consumo de carnes, por ejemplo. Um, este estudio, lo interesante que hizo es que se puso en escenarios en que se iba a ver una dieta más sustentable
la verdad que no hemos visto en el tiempo que hay esos cambios. Lo más probable, si seguimos la tendencia de lo que ha hecho todo el mundo cuando aumenta consumo, perdón, PIB per cápita, es que hay más consumo de proteínas de animal. Pero en eso podemos esperar que la pesca y la acuicultura tienen un rol importante. Em, Vamos a entrar más en este punto después, pero vemos menos oportunidad en el abastecer proteínas baratas. No vemos tanta oportunidad para la caballa, por ejemplo, y sí vemos mucha oportunidad en el proveer a la clase media en precisamente las proteínas que no pueden encontrar o no se puede encontrar tanto en Vietnam. Um, y pues justamente el otro día estaba escuchando de uno de los CEOs en el sector de salmones hablando de que estos son dos de las economías que se van a convertir en mercados de gran escala en los próximos años y que esta empresa de las Islas Faroe se está posicionando para ese crecimiento. Recordámonos que cuando hablamos de agricultura, en los últimos años, el mayor crecimiento en el mundo ha sido en Asia. Todos los países de Asia han sido capaces de eh, crecer exponencialmente su industria de acuicultura a un nivel impresionante en solo 22 años. Básicamente, yo salí de la universidad en 1999 y es impresionante pensar que en ese momento esta industria de la acuicultura era una fracción de lo que es hoy. Pero eso se debe en gran parte a este continente. Los, por ende, hay que siempre pensar, cuando estamos hablando de estos mercados, que los 5 países productores de pescado por acuicultura están en Asia. Y se trata de China. Y si uno ve ahí en el gráfico, nosotros usamos un gráfico logarítmico, no hace justicia al hecho de que China está produciendo cerca de 50 millones de toneladas de animales acuáticos por año. Y en cambio, India está a menos de 10 millones. O sea, China por lejos supera a todos. Pero también Indonesia y Vietnam están en niveles de unos 8 millones de toneladas. Esto es en gran parte, bueno, probablemente la gran mayoría de la gente en esta llamada saben, Vietnam es el principal y casi único exportador del pescado pangasius. Es una industria de unos 2,5 millones toneladas por año, de un pescado muy blanco. Tiene las condiciones geográficas perfectas para ese pescado, porque los ríos protegen la carne del pescado de convertirse en un color amarillo, se queda blanco como una perla y es una carne muy demandada en el mundo y se vende mucho en Estados Unidos. También es un tremendo productor de camarón. Lo mismo, bueno, Indonesia también es unos 200,000 o 300,000 toneladas de camarones. Y también tiene un sector de acuicultura, tiene la empresa de tilapias más grande del mundo. Precisamente hablamos con ellos para aprender cosas sobre el mercado doméstico. Um, pero tienen mucha producción de proteínas, más que nada económicas en esta región. Ahí se ve, para poner un poco este gráfico en perspectiva, se nota que cada productor más grande de otro continente, Chile es el más grande de las Américas, no llega al nivel de Bangladesh, que es el quinto productor de Asia.
Entonces, que también cabe mencionar que estos países también son grandes productores de otros tipos de proteínas. Son, por excelencia, están aumentando mucho su oferta de huevos, pollo y cerdo. Y también son muy consumidos también en estos países. De hecho, me sorprendió mucho la presencia de pollo en la dieta en Indonesia, especialmente. Se ve en todos lados. Um, no tanto cerdo en el caso de Indonesia, principalmente un país musulmán. Ok, se ve aquí también que son um, países donde el consumo de pescado está creciendo exponencialmente en las últimas décadas. El consumo per cápita de productos pesqueros ha aumentado mucho desde hace unas décadas atrás. Y lo que se ve hoy en día es que en las ciudades grandes, Yakarta, por ejemplo, es un gran urbe donde, digamos, como si uno piensa en Lima, dicen que el Gran Lima, si no me equivoco, tiene unos 20 millones de personas, a lo mejor estoy equivocado. Yakarta y sus alrededores tiene 30 millones y demanda una gran cantidad de mariscos de alto valor. Y es lo mismo en Vietnam. Lo que nosotros observamos, estos economías hacen una transformación año tras año. Entonces, que, por ejemplo, mi última visita a Vietnam en el año 2019 no se ve parecido a hoy. Tiene hoy malls de muchas diferentes comidas asiáticas. Es muy, muy popular la comida japonesa. Entonces, que vamos a hablar un poco sobre eso a nivel especie, en qué se traduce eso. Solo también vamos a mencionar esta industria de preprocesamiento, que es muy importante. Vietnam, si bien los 10.000 millones de dólares que mueve al año en mariscos, hay que pensar que gran parte de eso se va a otras partes del mundo. Y también cada vez más se está exportando más materias primas para su consumo en otra parte del mundo. Y Indonesia, como un país que está buscando ampliar su economía, ha prestado menos importancia a esta industria de preprocesamiento, pero como ve que es una tendencia mundial, la gente quiere más ready to eat, listo para consumir, no tanto a nivel retail, sino también en los restaurantes, que por ejemplo, si uno va a un restaurante en Estados Unidos, no tienen la mano de obra para estar pelando camarones, por ejemplo, quieren cosas que están listos para consumir. Entonces, que estos países con su mano de obra todavía barata comparada con otras partes del mundo, se quieren posicionar ahí y a crecer ese mercado. Un poco sobre las importaciones. Uno ve que en general hay diferentes dinámicas en cada país. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de Vietnam y que en el fondo se ha visto movimiento un poco en diferentes direcciones según la especie. Pero, por ejemplo, se ve que hay una cantidad en incremento de camarones. Eso es porque en general uno ve la producción de camarón en Vietnam y también en Indonesia bastante plana, no está en aumento. Entonces que como que tienen una gran cantidad de plantas de procesamiento, se están llevando cada vez más camarón de India, camarón um, de Ecuador incluso, y procesándolo para llegar a un mercado final. Y también están haciendo lo mismo con pescados de alto valor.
aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos caballa, pero en lo que nosotros observamos que este procesamiento se trata de las caballas de un valor, de un alto valor. El macro que viene de Noruega o de las Islas Faroe, que se consume crudo en Japón, por ejemplo, y también truchas grandes que pueden básicamente entrar en el mercado de sushi en toda Asia. También Indonesia, mucho se ve aquí que las importaciones es de mucho menos envergadura, sin embargo, es algo que va creciendo y que creo que va a ser cada vez más importante en ese país. Entonces, que solo mencionar aquí, nosotros hicimos este gráfico. Yo estuve en el evento de Global Seafood Alliance en Colombia hace poco tiempo atrás y estaba hablando mucho con el principal analista de Rabobank, Goye Nicolet, sobre el concepto de las tarifas a Estados Unidos en el tema de, por ejemplo, camarones. Y que el concepto de que uno puede ocupar el reprocesadora, por ejemplo, en Indonesia, si el reprocesadora tiene el estatus de ser un bonded, es decir, que básicamente uno puede, Indonesia no impone su impuesto en el negocio. La tarifa se trata del país, de la materia prima y su mercado final y que en el fondo entra a Indonesia a ser reprocesado, pero que eso no implica alterar la tarifa. Eso es importante hoy, especialmente cuando ya tenemos las tarifas de Estados Unidos en los niveles que están. Y que tal vez Perú tiene una situación, si no es, nunca es tan bueno tener una tarifa, pero comparando con los otros países, tal vez tiene una posición bastante favorecida en algunos casos. Nosotros aquí en esta presentación hemos puesto lo que son los requisitos para importar a cada país. Vietnam, por ejemplo, requiere los certificados sanitarios, certificado de captura. No son países que aceptan cualquier producto, porque en el fondo sus clientes son muchas veces países que demandan esa certificación. Entonces, que es importante para ellos tener la certificación del país de origen, de la materia prima. Acá también hemos puesto los casos para Indonesia. Y de hecho no voy a quedar tan en esta parte de la presentación porque observo que estamos un poco ya avanzado en el tiempo y disculpe si estoy yendo demasiado lento, me avisan. Entonces, que vamos a entrar en las especies y las recomendaciones. Y lo que primero quiero hacer es entrar en las entrevistas para que tienen una idea de lo que estaba escuchando. Comencé mi viaje en Vietnam y lo primero que hice era, antes de Vietfish, era visitar Canto. Canto es una ciudad de procesar mariscos. Es un poco el epicentro de la industria de pangasius, pero también tiene un montón de empresas en el procesamiento. Y yo, dos de las primeras compañías que pidieron la reunión eran Encanto, que específicamente trabajan con pescado. Y había dos empresas las primeras dos de hecho, que trabajan con salmón, pero estaban comprando, todavía procesando salmón de Rusia. Y estaban en una posición un poco de complicación porque en este caso ambas empresas tenían una relación bastante cercana con el mercado de Japón y Estados Unidos, justamente, si no me equivoco, estaba aplicando presión
a Japón que no compren, ojalá, productos de Rusia, de salmones. Entonces, que les llamaba la atención otros tipos de salmón y salmónidos. Y esto es importante porque en gran parte de la región asiática, um, el salmón implica salmónido, es decir, se puede tener trucha o se puede tener un coho, por ejemplo, y se puede vender ese pescado como salmón, siempre cuando cumple con el requisito de que es de un cierto tamaño, es decir, un tamaño grande, porque gran parte de estos pescados se consumen crudo en forma sashimi o sushi en una preparación tipo japonés. Entonces, que es importante los tamaños grandes, pero se puede exportar trucha. Y de hecho, esto es un muy buen mercado. Um, de hecho, de las exportaciones noruegas de truchas están, tengo un slide sobre esto por si acaso, pero um, se nota al principio que había bastante interés en este producto. De hecho, la demanda para salmón, o sea, entre paréntesis, salmónidos, está disparando en toda esta región. Igual tiene que ver algo con que este año ha habido una sobreoferta de salmón en el mundo. Es el primer año en muchos años que hay mucho salmón. Entonces, que está ayudando a incorporar nuevos clientes, especialmente gente joven. Hicimos una pequeña entrevista y todos aman salmón. Entonces, que eso abre mucha posibilidad, a mi juicio, para el sector trucha. Nosotros hablamos con, bueno, yo en este caso mencioné Minfu, que algunos, yo disculpe, pero oculté un poco las empresas, la presentación con Perú. Se sabe cuáles son las empresas, pero que como que esto era totalmente público y yo tuve reuniones donde hablamos muy abiertamente, um, y no es tan fácil hablar con alguna de estas empresas. Puse un poco de eso, pero ahí dejo que Perú les hace conexiones con estos potenciales compradores. Um, Minfu, que es el más grande de Asia, en Camerún, estaba muy interesado en establecer relaciones con Perú. Tenía mucha curiosidad. De hecho, a mí me llamó la atención porque conozco bastante bien el mercado de camarones y es un mercado que ha sufrido de una sobreoferta. Pero después me di cuenta que tal vez se trata de la tarifa que Perú ofrece, un producto de alta calidad y con un buen posicionamiento. Y en el fondo también hablamos con la segunda empresa más grande de camarones y también había un interés similar. Muchas de las empresas que nosotros hablamos se trataba de calamares. Había mucha curiosidad por el gigas. Um, Ahí habían muchas empresas que hablaban de que creen que el gigas va a tener un rol cada vez más importante um, en llegar a cumplir la demanda por productos de calamar en general. Y lo que nosotros nos decían es que están tomando, por ejemplo, filetes, los están cortando en strips, y disculpa que no sé esa palabra en español, y los están vendiendo en aplicaciones de sushi. De hecho, en este viaje yo terminé en la ciudad de Osaka. Me fui a la empresa perdón, la cadena de restaurantes, el segundo más grande de Japón, que se llama Kura Sushi, y tenían un producto apanado, temporizado en el menú en su restaurante, su primer restaurante en Osaka que tenían ese producto. Ok. Entonces, que acá hay mucha información sobre esto. Es un mix de camarón, de calamar. Muchas empresas hacen múltiples especies, casi
en muchos casos estaba hablando con empresas que se dedican principalmente a camarón, pero me preguntaron, ¿y el gigas? Y había como un interés bastante, muchos tienen muy diversificado su portfolio de líneas de negocio, digamos. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo. La parte posterior de mi viaje estaba en Indonesia. Lo que encontré en Indonesia eran más las empresas de reexportación que estaban con curiosidad por camarón y también por pescado y calamar. Eso figuraba bastante. Am, Eso yo entiendo que ustedes pueden tener la presentación, entonces que les van a ver en detalle esas conversaciones específicas. Nosotros también hablamos con las dos empresas principales de las asociaciones que representan estas empresas. Y claro, Vietnam habla del ready to cook, está creciendo de una forma impresionante. De hecho, hace una generación o dos generaciones atrás, la gente mayor en Asia compraban su pescado en lo que dicen los mercados mojados o los wet markets, donde el pescado se vende vivo. Hoy en día el consumidor joven está súper alejado de esa realidad, quiere comprar cosas que están listas para cocinar. Um, y también en Vietnam, también les llama la atención venir a América Latina a vender todo lo que producen, porque entienden este concepto se está agarrando fuerza también en el continente de América Latina. Um, en el caso de Indonesia, una conversación similar. Encontré el presidente de la asociación en la ciudad de Surabaya. Um, Nosotros también, el señor es un exportador y tenía muchísimas ganas de comenzar un negocio en gigas y vender gigas a Japón y en la región asiática. Um, He estado muy interesado en buscar socios. Um, entonces, que uh, comentar esa anécdota. Nosotros, en el agregado de las 20 entrevistas, nosotros encontramos que el calamar gigante, el giant squid, era la especie que captó más interés. Luego, la trucha y el camarón. Realmente hay un fuerte interés en el calamar. Y vamos a llegar. Entonces, que lo pusimos un poco en este mapa, ¿no? De los 5 especies que están involucrados en este estudio, encontramos que el calamar era como que todos querían saber más. Observo que los precios han disparado y hay interés en conseguir material y establecer relaciones con exportadores. La trucha es uno que también llama mucho la atención y yo creo que el camarón hay que pensarlo como una oportunidad, no para que Indonesia y Vietnam sea el mercado final, sino que las posibilidades de reexportación, especialmente si observé que, por un lado, Ecuador firmó un tratado de libre comercio con Corea, donde va mucho del camarón peruano hoy en día, un camarón de alto valor. Es importante considerar las alternativas y yo observo que esa tarifa que tiene Perú con Estados Unidos es muy interesante. De hecho, el otro día, creo que solo esta semana, la administración Trump dijo que Nicaragua va a pagar más tarifa. Estos países en Centroamérica venden un camarón de muy alta calidad orgánica que compiten en el segmento alto. Entonces, bueno, um, donde vemos la demanda está en la clase emergente, los grupos socioeconómicos A, B, C, C1, C2, y hay un tremendo interés en el sushi en especial. Y nosotros creemos que eso en todos lados de estas ciudades tienen malls con restaurantes japoneses y creo que es muy interesante estudiar
con más profundidad esta oportunidad y acercar a las empresas que mostraron interés en formar relaciones con Perú. En el caso de los cefalópodos, que aprendí a decir esa palabra hace poco tiempo, um, hay una oferta mundial que no mueve mucho. Y yo observo que en muchos de los mercados de pescado que yo veo, la acuicultura ha crecido la oferta con la expansión de la población mundial. Entonces que como que el mundo hay más clase media, hay más riqueza en el mundo. La acuicultura ha permitido que los mercados de mariscos siguen incrementando su oferta para llegar a esta gente. No es el caso del calamar. El calamar tiene un tema de oferta, no se puede reproducir muy bien. La acuicultura no funciona en el caso de calamar. Yo sé que en el sector pulpo hay una empresa en España, Nueva Pescanova, que sí ha podido hacer la fase de reproducción, pero no está muy en el horizonte que un sector acuicultura vaya a aportar a este mercado. Entonces, que la producción de todo esto es muy plano. Entonces, que uno considera que estos tres países están todos productores. Indonesia tiene el Vietnam tiene el oligo, el chinesis, otras especies que están con una oferta limitada y Perú tiene este importante volumen de gigas. Um, lo vamos en el siguiente gráfico, que es interesante para mí observar que las ofertas de ILEX y también de Loligo en el mundo han ido en declive. Y es solo realmente en el año 2000 donde el gigas comienza a ser una industria de importancia, que hoy es controlado por tres países, China, Perú y Chile, en cierta manera. Um, lo que era interesante en la fase de entrevistas es que muchos decían que la oferta de China era más competitiva, venía a menor precio, lo comprabas con entrega en Dalian, que es mucho más cerca del mercado. Muchos de los importadores quejaban del tiempo de embarcación, quejaban de que es difícil la parte aduanera, también del el cuerpo de salud de certificación. Em, y también hablaban de que solo recibir una muestra del producto era engorroso, que era de un alto valor. Em, yo, por lo que estoy observando, que a pesar de que tal vez China es más competitivo, hay mucho interés en este momento en formar relaciones con Perú sí o sí, porque en el fondo, en este mercado de escasez, quieren conseguir material y ven al Gigas de forma de seguir ofertando producto. Um, vemos que los precios están muy altos en este momento. Estos son precios que se encuentran en undercurrents y están muy por encima de los años anteriores. Um, y básicamente, este es el slide que quería. Y lo que encuentro es que muchos de los importadores que nosotros entrevistamos están considerando cambiar el tipo de producto que ofrecen. Quieren preparar el gigas en nuevas formas. Y de hecho, si uno ve ahí el producto de cura temporizado, yo entiendo que eso sí es gigas, como que son con strips y los cortan así y temporizado. Y ese es un producto muy popular. Y hay muchas empresas que quieren hacer más productos así. Y van a encontrar en las empresas que entrevistamos varios interesados. Um, este año ha habido
un increíble cambio en los mercados de salmón con la presencia de más volumen y una baja en los precios, principalmente con el salmón atlántico. Se ve que la demanda en Indonesia y Vietnam, Filipinas, Tailandia, está todo en doble dígitos y está aumentando mucho. A mi gusto, lo que está pasando es que hay muchos consumidores nuevos que están probando salmón por primera vez. Mucha gente joven, y de hecho en un slide aquí hicimos una pequeña encuesta de consumidores, y yo les puedo decir que, bueno, uno ve ahí que cuando les pregunté cuál es el sushi más favorito que tienen, es el salmón. Cuando dicen el salmón, quiere decir el sashimi. Y si bien tiene 46% de los que respondieron que su favorito era el salmón, lo que les puedo decir es que todos los que contestaron esa pregunta, que tienen menos de 35 años de edad, decían salmón. Y era en general gente mayor que decían otras especies. Eso eran chicos más de clase media en la ciudad de Ho Chi Minh. No estaba entrevistando gente en lugares rurales, por ejemplo, en Vietnam. Son gente que han ido a este tipo de restaurante, el Sushi Hokkaido, o estos que están en los moles de Ho Chi Minh y han adquirido el gusto por este producto. Y lo que nos comentan entre los importadores es que hay mucho interés en que también ofertar trucha, porque es muy probable que ese mercado de salmón atlántico vuelve a escasez el próximo año, que no hay producto o un producto de muy alto valor que está fuera del alcance de todos estos consumidores que han probado por primera vez salmón. Entonces, que es interesante para los productores de trucha que consideren estos mercados. Yo observo que una gran parte de la trucha en este momento de Perú va a Japón, un mercado que está en declive. O sea, el consumo, si lo ponemos acá, el consumo en Japón está en unos 20 kilos hoy en día. Estaba al inicio del milenio, estaba en 40. Hay un decrecimiento poblacional importante y en cambio, todos estos otros países asiáticos ofrecen mercados que están creciendo enormemente. Incluso yo en mi viaje conocí a empresas de Japón que están tratando de también capturar parte de esa demanda y también lo están haciendo los noruegos. Entonces, que realmente una de mis recomendaciones, un poco adelantado, es que consideren estos mercados para trucha, porque se puede vender trucha como salmón. Um, En el caso aquí del camarón, hay mucho interés en la reexportación y vemos que por las tarifas es interesante y que especialmente las procesadores de la región están eh, recibiendo cada vez más material no solo de la India que está al lado de ellos, sino también de Ecuador. Conocí una empresa de Indonesia que, de hecho, esa semana, si no me equivoco, el mismo día que estuve en la planta, les llegó su primera embarcación de camarón de Ecuador era como una prueba de inicio. Entonces, que especialmente con también parte de Centroamérica fuera de la ecuación. No sé, no soy experto, pero una vez visité a una de las fincas en el norte de Perú, pero tal vez tiene una buena oportunidad en este momento de acceder al mercado de Estados Unidos. Tiene que considerar si tiene el tipo de producto que ese mercado necesita, que precisa. Um,
esto yo ya pasé por gran parte de mis recomendaciones. Am, entonces hay que pensar en la competitividad del calamar. Tal vez hay un tema de competitividad con China, pero es un mercado que favorece en este momento a los vendedores y van a encontrar en este estudio tal vez algunos importadores que ustedes ya conocen y tal vez algunos que son nuevos, que están probando el producto por primera vez. Yo conocí por lo menos dos o tres empresas que están, yo diría dos o tres que están probando producto por primera vez. Había uno de las grandes que estaba probando por primera vez y había por lo menos dos o tres más que decían, mira, si yo amplío mi planta de procesamientos, yo creo que voy a trabajar con el Gigas, porque me parece interesante. Conocí por lo menos dos más de esos. Um, Creo que es también podría ser interesante um, um, recalcar la marca Perú en el producto. No todos los mercados están en este momento interesados en temas de sustentabilidad, pero en Japón sí. Es un tema que se está volviendo a parecer cada vez más como un país europeo en cuanto a la exigencia de certificación. Y creo que ahí sí puede ser una interesante estrategia. Y diría lo mismo con la trucha. Um, y también destacar que muchos de los productores chinos en este momento están básicamente vendiendo este producto como que de Perú y ponen muchos de las empresas que hablaron con nosotros decían que las empresas chinas venden calamar peruano. Um, yo creo que es muy interesante. El otro que yo voy a destacar también, y me han comentado que hay muchos representantes de la industria de pota aquí, que um, había uno de estos importadores que había tenido problemas con empresas con agentes en el mercado que no eran legítimas. Um, Creo que hay mucho, no son países que hablan muy bien inglés en general, Vietnam incluso, y hay mucho, lo ven a Perú un país muy lejano, algo desconocido, hay bastante temor y lo que yo observo es que hay dos o tres actores que son como que siente que tienen más habilidad en hablar inglés, en visitar mercados internacionales. Y yo lo que observo es que hay mucho interés, pero no todos quieren tratar directamente con Perú. Y creo que eso es algo que tomar en cuenta. Tal vez un acercamiento. Hay muchos eventos en la región que pueden considerar algunos como Tyfex, es bien conocido, Sanuga, pero también hay estos empresas van a Boston, están en Barcelona y también tienen eventos locales que también pueden considerar para tal vez como romper esas barreras que tienen en este momento en su cabeza que es difícil hacer negocios con Perú, por ejemplo. Um, yo siento que también hay una oportunidad para posicionar la trucha, una excelente oportunidad, porque conociendo el mercado de salmón, y estoy involucrado en el mercado de salmón desde el año 2005, es muy, pero muy probable que se vuelve a escasear el salmón atlántico y hay mucho reclutamiento de consumidores nuevos en esta región que van a querer un producto y veo que la trucha tiene un gran futuro en ese mercado y otros. Um, Eso principalmente es mi recomendación. Um, y estamos bastante avanzados en la hora también.